Yo soy Nancy Palacios Y yo, Adilene Morales. Y y esto esto es es Radio TV Taina. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy les traemos un nuevo episodio. Estamos de luto tras el deceso del creador de Plena Libre, Gary Núñez. El celebrado productor musical plenero, gestor cultural, director y fundador de la agrupación Plena Libre, Gary Núñez falleció el sábado 14 de octubre en su hogar, a pocos días de anunciar su lucha contra el cáncer. Gary Núñez, músico de 71 años, se destacó como uno de los gestores culturales más activos de Puerto Rico y como un férreo defensor de la plena puertorriqueña. Se nos adelantó un luchador, un extraordinario músico comprometido con nuestra cultura, un amigo de tantas luchas en los 70s, 80s y hasta el presente. Y sobre todo, un puertorriqueño insobornable. Gary Núñez inspiró a toda una generación a soñar amando la patria. Tenemos una deuda de gratitud por todas sus extraordinarias aportaciones. En Radio TV Taína nos unimos al dolor del pueblo puertorriqueño por la pérdida del creador de Plena Libre. Vuela alto, que hoy se toca plena en el cielo. Muchas gracias, Gary. Tu plena es libre. Ve satisfecho en este viaje a la eternidad. Hoy los panderos resonarán con más fuerza y musicalidad. Tu legado será imperecedero y tu espíritu se regocijará cada vez que veas por las cuatro esquinas de tu Puerto Rico, querido, entonando, voy subiendo, voy bajando. Si vives como yo vivo vacilando. O un mañana por la mañana, llena tu casa de flores. De seguro te visita la Virgen de los Dolores. Canciones tuyas que nos regalaste y que son parte de la cultura popular por siempre. Nos acompaña a continuación Pablo Sigüenza Ramírez. Él es ingeniero agrónomo y antropólogo. También tiene una maestría en el desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Forma parte del equipo de la Red Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala. ¿Qué está sucediendo en Guatemala de cara a la lucha por la democracia? Sí, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Un saludo ahí a Radio TV Taína y a toda la población que lucha por la independencia de Puerto Rico. Desde hace muchos años seguimos este esfuerzo popular en la isla para lograr la independencia del imperio, ¿verdad? Y pues agradecemos este espacio para contarles un poco lo que está sucediendo aquí en Guatemala. Llevamos 2 semanas, 15 días de protestas en todos los territorios del país. En toda Guatemala hay poblaciones que están haciendo lo que hemos llamado el paro indefinido por la democracia, en defensa de la democracia. Resulta que las instituciones del Estado han sido cooptadas desde hace ya varios años. En 2015 hubo una serie de protestas también de la población guatemalteca en función de sacar a un presidente y a todo su gabinete de corruptos que estaban efectivamente haciendo un robo muy fuerte de las arcas del Estado de forma descarada, y la población se movilizó. En ese momento de movilizaciones se exigían reformas institucionales, reformas a las leyes, a la ley de partidos políticos, a las leyes que rigen muchas de las instituciones del Estado, y eso no se produjo. Al contrario, la clase política corrupta siguió con su plan de saquear las arcas del Estado y dejar sin servicios, sin atención, sin carreteras transitables a la población, de tal forma que de nuevo se da movilización por parte de la población, y principalmente porque el 20 de agosto tuvimos elecciones, segunda vuelta, elecciones presidenciales, donde un partido ganó las elecciones que no era el esperado por esta clase corrupta, por este grupo que aquí se le ha denominado el Pacto de Corruptos, y entonces se han inventado un proceso judicial para deslegitimar y arrebatarle las elecciones al partido ganador para garantizar la continuidad de su proyecto de robo y de saqueo. De tal forma que ante estas acciones legales que se están llevando en contra del proceso electoral,
donde la población decidió por un candidato, por un partido político, pues las poblaciones de de todos los territorios salieron a las calles. Han habido hasta 170 puntos de bloqueo en las carreteras del país, han habido concentraciones en la ciudad y un aspecto importante es que la convocatoria se hizo por parte de las autoridades indígenas ancestrales, que en el marco regulatorio legal del país no están reconocidas como tal, pero son autoridades que ejercen un servicio de guía, de administración de justicia, de ordenamiento territorial en sus propios territorios y comunidades, y son estas autoridades indígenas que además son ancestrales, ¿verdad? Más de 500 años de este servicio comunitario que además se relega cada año, son las que convocan a la manifestación, al paro indefinido, y tenemos este actor político ahora diciendo, salvemos la democracia de este país, aunque esta democracia pues no nos ha respondido, ¿no? La población indígena siempre ha sido relegada en mucha explotación económica, mucha discriminación en el país, pero precisamente estos actores discriminados son los que ahora salen y convocan a este paro nacional para exigir que se respete la democracia, para exigir que el partido político que ganó las elecciones tome posesión el próximo 14 de enero. Vemos en las calles ollas comunitarias, gente donando alimentos, música, baile, arte, poesía, pintura, una serie de expresiones de mucha felicidad porque la población está tomando el espacio público para reclamar la democracia. Muchos analistas políticos efectivamente ven que la salida institucional es que el presidente de la República, Alejandro Yamatei, ligado a este pacto de corruptos, exija la renuncia de la fiscal general, que es como la actora que está centrando las acciones en contra del proceso electoral. El fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, y la fiscal general, Consuelo Porras, son ahora el centro de la demanda para que renuncien, y el acto que sigue, digamos, es que el presidente de la República pida la renuncia. La ley no permite que él los destituya, pero un acto político importante sería que este presidente pida la renuncia de estos actores que básicamente están atentando hoy y son la cabeza visible, pues, de este intento de golpe de Estado, como lo han denominado analistas políticos, tanto nacionales como internacionales. Los barrios de la ciudad se han sumado al llamado de las autoridades ancestrales y entonces vemos en las ciudades, tanto en Quetzaltenango como en Ciudad de Guatemala, también actos importantes de protestas que se suman a esta exigencia de la renuncia de la fiscal general y del fiscal contra la impunidad. Eso más o menos es lo que está pasando en este momento. Llevamos 15 días de estas protestas. ¿Qué perspectivas se abren para la población guatemalteca? Bueno, estamos en esta coyuntura en la cual la exigencia es la renuncia, como les comenté, de la fiscal general y el fiscal contra la impunidad, que están llevando a cabo las acciones legales para lograr este golpe de Estado contra la democracia, contra las elecciones y contra el movimiento Semilla, que fue el partido ganador. La población está en contra de este golpe de Estado que está en marcha y por eso se está movilizando. Y bueno, estamos con el reto de que en enero pueda tomar posesión este partido, que de todos modos encontrará un Estado sumamente débil y que tendrá que atender las demandas de todos los sectores de la población. Entonces, el primer reto es lograr la renuncia de estos personeros y evitar que se consolide este golpe de Estado técnico como ya se ha dado en otros países de América Latina. Pero la coyuntura me parece a mí que abre la posibilidad de ir hacia un proceso de discusión amplio, democrático, para construir este país que incluya a todos los guatemaltecos, que evite que tanto guatemalteco y guatemalteca vaya y tenga que emigrar a Estados Unidos porque no encuentra las condiciones en el país para desarrollar su buen vivir, su vida plena. Salimos de 36 años de guerra hace 25 años más o menos, y desde ese tiempo no se había dado tanta participación social porque la guerra precisamente generó este miedo,
Y hoy vemos, digamos, manifestaciones espontáneas, pero también orgánicas, de participación social en las calles y de exigencia de que se respete la democracia. Muchos sectores han venido planteando la necesidad también de reformar la Constitución de la República, que data de 1985, y varios analistas también plantean que esta coyuntura refleja esa necesidad. El planteamiento desde los pueblos indígenas es que avancemos hacia un Estado plurinacional que reconozca que en este pequeño territorio existen varias naciones con sus formas propias de gobierno, con sus propias formas de administración del territorio, con sus propias formas de concebir el mundo, su propio idioma, y entonces poder construir un país que nos incluya a todos y que no nos niegue. Eh, la posibilidad entonces es de caminar hacia una Asamblea Nacional Constituyente en la cual se pueda hacer este nuevo pacto social de carácter plurinacional. Las autoridades indígenas que están hoy liderando eh, estos paros, esta exigencia por la democracia, sumado, digamos, a un conjunto de organizaciones y movimientos indígenas, mayas, que tienen 40 años de estarse consolidando, de estar pensando su propuesta de país, me parece que tienen hoy la oportunidad de alzar su voz y plantear este camino para una Guatemala diferente, para una Guatemala incluyente, no racista, no clasista, no patriarcal, ¿verdad? Que pueda construir condiciones de vida digna para todas y todos. Esto afortunadamente se puede dar desde este conocimiento ancestral que tienen los pueblos mayas que tenemos, pero también desde la alegría que nos ha dado esta manifestación de 15 días, este paro indefinido, esta lucha y exigencia. Sí tenemos algunos peligros, ya hay algunos grupos paramilitares que están atacando a las poblaciones que están en el paro indefinido, pero digamos ya se han tomado algunas precauciones y se está exigiendo entonces también que se respete el derecho a la manifestación por parte del Estado y pueda proteger, como ha hecho la Policía Nacional Civil hasta el momento, estos paros. Para la población guatemalteca es un momento, un parteaguas, estas movilizaciones. Es un momento crucial lograr que se dé la renuncia de los personeros del Ministerio Público y entonces que se pueda abrir este camino para la construcción de un país diferente, de un diálogo democrático. Los 4 años que vendrán del gobierno del partido Semilla, pues tienen esa visión, esa posibilidad de constituirse en un momento de concertación y diálogo donde por fin las voces de los pueblos indígenas se escuchen, voces que han estado acalladas durante 500 años. Nosotros hablamos, como habla el movimiento zapatista en México, de la larga noche de 500 años, pero en el Popol Vuh, el libro sagrado del pueblo maya quiché, se plantea el amanecer como esta posibilidad política que se está abriendo y en el conteo del calendario maya, el 13 Batún, del que se habló mucho en 2012, si se acuerdan, que se decía que se iba a acabar el mundo y no sé qué, lo que habría para nosotros era una nueva época de construcción de este territorio que es para todos y todas. Muchas gracias a Pablo Sigüenza Ramírez. Cuando el diálogo y la paz son la guerra. La lucha del pueblo palestino nos toca el alma y el corazón, pues nos identificamos al ser territorios invadidos militarmente por entidades imperialistas que, a pesar de todos nuestros esfuerzos y demandas, éstas se niegan a reconocernos internacionalmente como una nación independiente, libre y soberana. ¡Viva Puerto Rico libre! ¡Alto al exterminio del pueblo palestino! El llamado al diálogo y la paz. Un discurso que de primera instancia se piensa es lógico, pero invocarlo en un vacío histórico es apelar a una neutralidad criminal, validando e igualando acciones que difieren inmensamente en su carácter justo y digno. Es lo que afirmó Desmond Tutu cuando proclamó: si eres neutral en situaciones de injusticia, significa que has tomado el lado del opresor. ¿Por qué afirmamos esto? Por lo que ha ocurrido desde la firma de los acuerdos de Oslo en 1993. Demuestra que el diálogo y la paz, que tanto se llama,
ha resultado en la continua, constante y sistemática exterminación y desaparición violenta del pueblo palestino, desde la expulsión y la creación de la más grande cárcel o campo de concentración en que viven. Se puede pedir paz y diálogo cuando se utiliza como subterfugio para arraigar una política de tierra arrasada y de apartheid contra el pueblo palestino. ¿Se puede cuestionar el derecho de los palestinos a defenderse ante la violencia genocida del Estado sionista de Israel durante años? Hay que tomar partido y denunciar la crueldad, la brutalidad del violento sistema de ocupación israelita contra el pueblo palestino, que a pesar de la desigualdad sigue luchando y resistiendo. Como latinoamericanos y boricuas, creemos en la independencia, en la justicia y el derecho de los pueblos a ser libres, soberanos y sobre todo a existir. Apoyamos al pueblo hermano palestino en su lucha. Estamos comprometidos con la paz en todo el planeta. Una paz basada en la justicia y respeto entre los pueblos. Radio TV Taína. En nuestro segmento cultural tenemos una entrevista realizada al escritor, profesor y artista Juan David Cupeles Cintrón, realizada por nuestro compañero Enrique Caruqui. Amigos de Radio TV Taína, buenas noches. Aquí nos encontramos con el querido amigo Juan David Cupeles. Él es de Puerto Rico, es un compañero que ha tenido un gran vínculo dentro de la pintura, de la historia, de la información sobre la gráfica mexicana y puertorriqueña. Y para ello desarrolló ha tenido dos libros, uno de ellos como parte de su maestría y otro como parte de su doctorado. Y bueno, vamos a pedirle a David que se presente y que nos hable primeramente de Lorenzo Omar, que es el libro con el que llevó a cabo su maestría aquí en México. ¿Es así, no, David? Sí, así mismo es. Bueno, pues puedo decirles que como parte del requisito de mis estudios en la Academia San Carlos, yo debía hacer una tesis. Y entonces mis amigos me recomendaron que Lorenzo Omar era el artista que se estaba desarrollando mucho en Puerto Rico, en la División de Educación de la Comunidad, en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y luego en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño. Pero que a la misma vez que él trabajaba en la gráfica y trabajaba en el diseño de carteles, también tenía un compañero muy destacado que había estudiado también en la Academia San Carlos, donde yo estudié, pero él estudió exactamente primeramente de 1947 a 1950. Y entonces cuando yo me interesé en venir a México a estudiar arte, pues todo el mundo me dijo, no, pero tienes que conocer todo lo que hizo Rafael Tupiño, que es uno de los más destacados de México, y que te invito para que puedas conocer más su obra. Y exactamente al terminar mi maestría, hice el trabajo de Lorenzo Omar y luego me di cuenta que debía hacer un trabajo, la historia, el desarrollo de la historia de Rafael Tupiño, porque yo quería seguir estudiando el doctorado acá en la Universidad Nacional Autónoma de México en Filosofía y Letras. Y así mismo fue. Y entonces pues pude entrevistarlos. Luego cuando llegué a Puerto Rico, los comencé a entrevistar a cada artista que había recibido la influencia de México y que había recibido la influencia de estos artistas que se fueron destacando. Sí, David, pues ahí es. Oye, David, precisamente ese es el vínculo que se va generando y principalmente bien lo señalas ahí en los años, en la década esta de los 50 a los 60,
donde se genera un vínculo entre los puertorriqueños y los mexicanos en la gráfica específicamente, David. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Que lo tocas ampliamente en el libro de Rafael Tufiño, pero ¿qué nos puedes comentar al respecto de ese vínculo que se genera entre Puerto Rico y México en la gráfica, David? Bueno, la primera relación que se desarrolló entre México y Puerto Rico fue a través de la música de Rafael Hernández. Y entonces, después fue exactamente a través de la pintura. Estos artistas que vinieron a México conocieron a sus profesores que estaban trabajando en la gráfica. Y entonces, estos puertorriqueños como Rafael Tufiño, Antonio Maldonado y otros 8 artistas que se destacaron y que son prácticamente unos artistas muy influyentes en la juventud puertorriqueña, como Frances Boni, Carlos López Banichal, que era un español, Alfonso Meléndez Arana, que su padre era mexicano, pero pudo venir a estudiar acá. Antonio Maldonado vino con Rafael Tufiño, Cecilia Horta, que es la única mujer que viene a estudiar arte a la Academia San Carlos, Rafael Río Reyes, Eduardo Vera Cortés. Bueno, pues todos ellos trabajaron en diferentes instituciones y entonces diseñando carteles en serigrafía. Entonces todos estos artistas exactamente influyeron a sus estudiantes, influyeron a mí también, me influyeron con sus carteles y sus diseños. A la verdad que Puerto Rico, como siempre tuvo esa influencia de la música, pues también le fue fácil tener esa influencia a través de esta pintura. Y los puertorriqueños entonces empezaron a realizar murales, grabados, carteles. Muy bien, David. Todo eso influyó al ambiente cultural nuestro. David, déjame preguntarte precisamente, vamos a esa parte, David, porque déjame señalar una cosa. Aquí, obviamente la gráfica aquí en México siempre ha sido una gráfica social, ha sido una gráfica de denuncia, ha sido una gráfica que tiene una postura, David, y nuestro antecedente, has de saberlo, conocer perfectamente, es Posada, con... en estos meses, en este fin de mes, ahora en Día de Muertos, Posada se convierte en un personaje muy importante por la gráfica y por los grabados que se llevaron a cabo, y además porque él tuvo una gran participación de denuncia en la época de principios del siglo XX, por así de los 1900. Posada fue muy importante aquí con su gráfica. Es la misma, el mismo contenido, el mismo interés que se presenta en la gráfica en Puerto Rico, David, que se retoma esta parte de la denuncia, de la lucha, de la parte social de la gráfica, David. Claro que sí. Puerto Rico, exactamente, estos artistas van a conocer la obra de Posada, van a conocer la obra de Leopoldo Méndez y van a tener una relación, porque todos los puertorriqueños los reunió don Ricardo Alegría, equivalente a otro mexicano, Vasconcelos, que promovió el arte en México. Bueno, pues don Ricardo Alegría promovió el arte en Puerto Rico. Y entonces todos estos artistas pudieron venir en el 1957 porque los organizó don Ricardo Alegría y los trajo a una bienal que se estaba desarrollando en México, y conocieron en la división aquí el centro de todo lo relacionado con la cultura mexicana, todo lo relacionado con el arte, con el grabado, con los murales, y conocieron en persona exactamente a Diego Rivera, a David Alfaro Siqueiros, al mismo Leopoldo Méndez. O sea que esa relación no fue nada más
indirectamente a través de Tupiño, sino que ellos tuvieron la oportunidad de venir por medio de don Ricardo. Don Ricardo los trae a México a participar en ese congreso, en esa bienal, y entonces luego regresan a Puerto Rico todavía con mayor conocimiento y empiezan a elaborar toda una obra también. Primero era didáctica dentro de la División de Educación de la Comunidad y en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, pero después entonces fue una gráfica y fue una pintura ya más crítica al gobierno, de protesta a lo que estaba pasando en el ambiente político puertorriqueño, y a la mayoría de estos artistas promovían que Puerto Rico tenía una identidad y ayudaron a la nacionalidad, el mensaje que estaba llevando don Pedro Albizu Campo en Puerto Rico, y que ellos lo acogieron para proyectarlo a las nuevas generaciones, a la juventud. Y entonces no solamente se creó una pintura, un grabado, sino que la literatura también se incluyó, y la literatura entonces también y también la música en Puerto Rico. O sea que fue algo bien amplio. Nuestra cultura, nuestra identidad mejoró grandemente, y a pesar de que habían represiones de parte de los gobernantes en Puerto Rico, de parte del gobierno norteamericano, contra los que pensaran diferente al status quo, pues a la verdad que todo este mensaje que llevaron los artistas puertorriqueños es el que le dio una base, le dio un fundamento a la nacionalidad e identidad puertorriqueña. Muy bien, sí, igual en México, David, por eso era importante señalar tú ya señalaste también en la parte de los muralistas a Diego Rivera, a Siqueiros, pero todos ellos han formado parte y son parte de la lucha en México, ¿no? Por la lucha por la democracia, etcétera, David. Y bueno, yo creo que fue un pequeño acercamiento el día de hoy a la gráfica puertorriqueña, o la cercanía que tenemos con Puerto Rico, como tú ya bien lo mencionaste, en la música, en la literatura, en la pintura. Estas áreas eran un poquito, quizás a lo mejor no conocíamos, porque no había habido la oportunidad de tener gente que nos señalara esto, como es el caso tuyo, y de estos dos libros, David, que esperemos tener imágenes del libro para que la gente se acerque a esos libros y tenga la oportunidad de leerlos. Y bueno, pues David Cupeles, hoy sabemos que te encuentras aquí en Ciudad de México, pero esperamos... Bueno, antes de irme para Puerto Rico con una cantidad de libros que estoy mandando a hacer aquí, de Rafael Tupiño y amigos pintores, yo pienso lograr que se dé una conferencia, una presentación del libro aquí en alguna de las librerías o galerías de arte, para que el pueblo mexicano pueda ver cómo se ha realizado, se ha impreso un libro, se ha realizado una tesis para imprimirla en un libro, y la acogida que ha tenido en Puerto Rico, porque ya yo me había llevado unos 50 libros, y allá en diferentes actividades culturales tuve la oportunidad de vender el libro y la gente lo acogió inmediatamente, y en cuestión de un mes ya no tenía 50 libros, no tenía nada. Entonces ahora vengo a buscar mucha más cantidad de libros para presentarlos en el próximo mes de noviembre y diciembre, que la gente siempre le gusta ir a actividades culturales y regalar a la gente. Pues David, esperamos tener esa fecha, ojalá y nos puedas dejar las fechas si es que se lleva a cabo alguna presentación de tus libros aquí en México, en Ciudad de México, y poder dar el dato aquí en Radio TV Taína, David. Y bueno, pues nada, David, ya el tiempo se nos acabó.
más que agradecerte tu colaboración en esta ocasión, de Cupeles. Muchas gracias, en realidad ha sido un gusto poder platicar muy ligeramente porque hay mucho que platicar, David. Gracias a ustedes que me invitaron a ofrecer esta conferencia. Muchas gracias al escritor Juan David Cupeles y a nuestro querido compañero Enrique Caruqui. Hola amigos de Radio TV Taina, soy Anaí Rodríguez Quirino y el día de hoy comentaremos sobre ¿qué es el Día de Muertos? El Día de Muertos se lleva a cabo en México los días 1 y 2 de noviembre de cada año. Esta fiesta nacional marca el regreso temporal a la tierra de los seres queridos fallecidos. Da lugar a celebraciones públicas coloridas y festivas, pero también a momentos de íntima meditación. Cada vivienda incluye un altar decorado con ofrendas y se hace un camino de pétalos de flor de cempasúchil para representar la senda que deben tomar las almas para llegar al altar. El Día de Muertos es una festividad de origen prehispánica, en el cual el pueblo celebra y honra a sus familiares fallecidos mediante la colocación de altares u ofrendas sobre sus tumbas o en las casas, según la región del país en la que se encuentren. Las ofrendas se adornan con diversos elementos como imágenes de santos, veladoras, flores de cempasúchil, incienso, copal y sobre todo fotografías y comida preferida de la persona de quien se dedica el altar. Desde 2003 figura en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad establecida por la UNESCO. Eso fue todo. ¡Hasta pronto! A continuación nos acompaña Ramón O'Neill Santos. Él es licenciado en Ciencias Políticas, escritor, investigador histórico, cofundador del Comité Amigos de Puerto Rico, analista político, patriota boricua e internacionalista. ¿En qué consistió la Revolución Nacionalista de Puerto Rico del 30 de octubre de 1950? Buenas tardes, buenas noches al público oyente y vidente de este programa Radio TV Taína. Pido disculpa inicial porque estoy medio agripado. Entonces, hay que hablar de la revolución e insurrección nacionalista. Se dio el 30 de octubre de 1950. Comenzó en Puerto Rico y se extendió a Estados Unidos. Don Pedro Albizu Campos y la directiva del Partido Nacionalista había llegado a Puerto Rico meses antes de una prisión que estuvieron 10 años en Estados Unidos por conspirar para derrocar al gobierno norteamericano por las armas. Perdón. Don Pedro, cuando llegó a Puerto Rico, una periodista le preguntó que cómo se sentía o cómo se sintió haber estado fuera de Puerto Rico por tantos años, lejos de Puerto Rico. Y él dijo, yo nunca he estado lejos de Puerto Rico. ¿Y con qué idea viene? Vengo con la misma semilla que me llevé, le contestó don Pedro Albizu Campos. Le preguntó a un agente aduanal, ¿trae alguna semilla? Sí, la misma semilla que me llevé. O sea, la independencia de Puerto Rico. En estando preso a él y a los demás, le ofreció el gobierno norteamericano que aceptaran la autonomía para Puerto Rico, una casi independencia. A lo cual don Pedro y los demás se negaron, aunque le hicieron el acercamiento individual. Ese proyecto fue el que posteriormente se conoce por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La cosa era que venía para Puerto Rico toda una represión. Había pasado ya la masacre de Río Piedra, la masacre de Ponce. Y ellos querían a todo dar el gobierno norteamericano
excluir a los nacionalistas del proceso político en Puerto Rico. Entonces, y más todavía, estaban considerando inclusive desaparecerlo, o sea, matarlo como hicieron con el licenciado Pinto Gandía, que hasta el día de hoy no aparece, era representante del Partido Nacionalista en Nueva York. Entonces, don Pedro vio y los otros líderes que se acercaba una represión masiva contra ellos, para que no fueran obstáculos ni fueran impedimento a la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que ya se estaba fraguando con Luis Muñoz Marín. Entonces se decidió hacer una insurrección o una revolución el 30 de octubre de 1950 y se declaró en el pueblo de Jayuya, en el barrio Coabey, el barrio rural, quien le declaró por segunda ocasión la República de Puerto Rico, fue Blanca Canales, una nacionalista, con un fusil en la mano y acompañado de otros más. Esa revolución se extendió a varios pueblos, como fue el pueblo de Jayuya, el pueblo de Peñuela, Ponce, Comerío, Mayagüez, San Juan y otros lugares de la isla de Puerto Rico. ¿Qué implicaciones internacionales tuvo? Antes de entrar a contestar la segunda pregunta, déjeme informar que fue tan contundente el levantamiento armado que tuvieron el ejército, o sea, el imperio y el gobierno colonial con Muñoz Marín, tuvieron que activar la fuerza blindada, los tanques de Puerto Rico y también la fuerza aérea. La fuerza aérea, por donde por primera vez Estados Unidos usó aviones de reacción, conocidos por jets, fue contra el pueblo de Utuado y el pueblo de Jayuya, que lo bombardearon. También dijo Estados Unidos, Truman, que eso era un asunto interno de los puertorriqueños. Y en contestación a eso, un comando de nacionalistas compuesto por por Oscar Collazo y Elías Buchan, fueron a ejecutar a Truman a la Casa Real, que es la sustituta de la Casa Blanca. Murió Bricerio y un guardaespaldas de Truman. Entonces también esa revolución se extendió al Viejo San Juan. Hay una anécdota tremenda del barbero de Arvizu en Barrio Obrero, pero eso lo van a cubrir en otro programa. Bueno, la cosa es, entrando a la segunda pregunta, a nivel internacional se dio 3 meses después de que comenzara la guerra de Corea. Ahí fue en esa coyuntura fue que se dio la insurrección. Y eso tuvo mucha importancia porque Estados Unidos concentraba en evitar que Corea del Norte cayera bajo el comunismo. Y lo otro era controlar su colonia clásica donde tenía una fortaleza militar. Entonces eso le dio margen a Cuba, a los cubanos, en el 1953 levantarse en armas con el ataque al cuartel Moncada. Fue un fracaso militar, pero políticamente fue muy acertado porque la imagen de esos jóvenes combatientes dirigidos por Fidel Castro Ruz recorrió el mundo entero. Pero es importante decir que donde estaba la represión concentrada del imperialismo era en Corea y era en Puerto Rico. Eso le dio margen a los cubanos, sin demérito de sus propios hechos, ¿ah? Entonces ellos fracasaron en el 53 y en el 1954, los nacionalistas llevaron otro ataque, esta vez al Congreso norteamericano, en donde hirieron de bala a 8 congresistas reclamando la independencia de Puerto Rico.
En el 56 regresa Fidel Castro de México a Cuba. Logra el respaldo del pueblo. Los gringos seguían atorados con la cuestión de Corea y de Puerto Rico. Eso le dio, a mi entender, un margen de acción. Y en el 59 ganó la Revolución Cubana. Quiere decir que en esos ayeres hubo tres elementos, vamos a decir, de carácter internacional. La Guerra de Corea, que duró de 1950 al 53. La insurrección nacionalista, que duró 10 días. No fue poca cosa. Y que los gringos se vieron obligados a mover sus blindados, sus tanques, cañones, ametralladoras pesadas y su nueva aviación aérea. Y también se dio el caso del ataque al cuartel Moncada y después la continuación de ese ataque que culminó con el triunfo de la Revolución Cubana. Eso es la perspectiva histórica como yo lo enfoco. Agradecemos al doctor Ramón O'Neill. La batalla del Asomante fue la última batalla de 1898 en Puerto Rico y se ganó. ¿Sabías que la última batalla entre Estados Unidos y Puerto Rico durante la Guerra Hispanoamericana ocurrió en Aybonito? Hace 125 años, un 12 de agosto de 1898, tuvo lugar la batalla de Asomante en Aybonito, donde a 1.200 metros de altura, las tropas españolas compuestas por peninsulares españoles y criollos puertorriqueños, 1.280 soldados, 70 caballos y 2 cañones con 40 municiones de artillería cada uno, mal apertrechadas como estaban, se organizaron para enfrentar el avance de las tropas estadounidenses. Se posicionaron en las trincheras del Asomante y nunca se rindieron. Todos los defensores por más de 15 días acamparon en las trincheras, a la intemperie, sin abrigos, sin alambradas, escasez de alimentos ni otras defensas que no fueran el fuego o las bayonetas de sus fusiles. En el proceso de planificación de su ofensiva, las fuerzas estadounidenses diseñaron un movimiento táctico envolvente. Primero, con el desplazamiento de una parte de sus tropas hacia Barranquitas, para desde allí caer sobre el pueblo de Aybonito y luego sobre las defensas de Asomante. Las operaciones militares sobre las defensas de Asomante comienzan los días 10 y 11 de agosto, dedicadas principalmente a operaciones de reconocimiento y planificación. En la mañana del 12 de agosto de 1898, el capitán R.D. Post comandó una batería de artillería y, escoltado por una compañía del Tercer Regimiento de Wisconsin, inició su ruta hacia Aybonito, ordenando el desplazamiento de fuerzas de artillería y tropas de infantería contra las posiciones españolas. En el duelo de artillería entablado, a pesar de la superioridad numérica en piezas de artillería de las fuerzas invasoras, la posición topográfica favorable de las fuerzas españolas y la calidad de alcance limitado de los cañones invasores dieron la victoria en el duelo de artillería a las fuerzas españolas. Concluidas las operaciones militares de ese día, sin que se llegara a dar un avance masivo de las tropas estadounidenses sobre las posiciones españolas, llegó la noticia del armisticio. En otras palabras, cuando España se rindió. El 13 de agosto de 1898, el gobernador de Puerto Rico, teniente general Manuel Macías y Casado, envió un mensaje informando la veracidad del armisticio e informaba a los estadounidenses los lugares donde se mantendrían las fuerzas españolas, hasta que se estableciera el rumbo de los acuerdos entre España y Estados Unidos. Aybonito pasó a manos del ejército estadounidense el 24 de septiembre de 1898. Queremos pedirles que nos regalen un like y que nos ayuden a compartir nuestro programa en sus redes sociales. No olviden activar la campanita de notificaciones. No nos queda más que agradecer a Freddy Vadillo en la producción técnica y edición. En la producción ejecutiva, a Juan Antonio Papo Castillo, postmortem. A Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui
y a Ramón O'Neill. Colaboradores: Elda Carreño, Belén León, Enrique Aguilar, Raúl Pérez Ríos, Anaí Rodríguez Quirino y Adilene Morales. A la Magister Angélica Dueñas. Ella es nuestra corresponsal de Colombia. Al licenciado José Luis Fernández. Él es nuestro corresponsal en Puerto Rico. En el diseño gráfico a Anita Avilés. Y en nuestro staff queremos agradecer a Karen Acosta Rodríguez y a Oliver Palacios Ortega. Nos despedimos de ustedes, no sin antes pedirles que se suscriban y que nos regalen un like. Sus amigas Nancy Palacios y Adilene Morales. Hasta la próxima. Radio TV Taína.